La mayoría de los autos no mueren en accidentes, se desgastan por pequeños hábitos que matan el motor poco a poco. En Japón, las inspecciones son tan estrictas que los conductores dominaron trucos que hacen que los autos sean casi indestructibles. Hoy, voy a revelar 19 de esos secretos. Hábitos tan simples que pueden convertir un auto común en una máquina de 1.000.000 de kilómetros. Si fallas en aplicar aunque sea uno, podrías estar tirando decenas de miles de dólares. Y al final, compartiré el truco japonés que por sí solo ahorra más de $6,000. Secreto número 19. Análisis regular de aceite. Imagina tomar un pequeño vial de la sangre de tu motor y enviarlo por correo, solo para recibir un reporte que puede revelar fallas ocultas antes de que aparezcan. Eso es el análisis de aceite. Un examen de sangre para tu auto. Revela trazas microscópicas de hierro, cobre o aluminio, como huellas líquidas de pistones rozando, rodamientos desgastándose o paredes de cilindros soltando metal lentamente. En el laboratorio, las máquinas también revisan dilución de combustible, fugas de refrigerante y si los aditivos protectores de tu aceite se están agotando. Un solo pico en el número equivocado puede predecir un desastre de $4,000, mucho antes de que escuches un golpeteo o veas una luz de advertencia. El verdadero poder viene con el tiempo. Tal vez tu sub siempre adelgaza el aceite en invierno por viajes cortos constantes. O quizá el sodio sigue subiendo, una señal temprana de una fuga de refrigerante que cocinaría tus juntas silenciosamente. En lugar de adivinar, ves la verdad en blanco y negro. Y aquí viene lo increíble. Por unos $40, este hábito salva millones a flotas y miles a familias. Te permite espaciar los cambios de aceite de manera segura, evitar fallas catastróficas e incluso demostrar la salud de tu auto cuando llega el momento de venderlo. ¿Arriesgarías todo tu motor solo para ahorrar lo que cuesta una cena? Los números en papel salvan motores, pero el próximo secreto trata sobre un calor que no puedes ver hasta que tu turbo ya está al rojo vivo. Secreto número 18. Enfría el turbo antes de apagar el motor. Un turbocompresor gira más rápido que un motor a reacción y se calienta al rojo vivo después de un uso intenso. Apagar el motor de inmediato hace que el aceite dentro se quede estancado mientras el metal sigue abrasando. Ese aceite atrapado se convierte en carbono duro, como alquitrán negro cocinándose en tus arterias, bloqueando pasajes y asfixiando silenciosamente el turbo. Mantener el motor al ralentí entre 30 y 60 segundos después de una subida pronunciada, remolque o un tramo rápido en carretera mantiene el aceite y el refrigerante circulando. Esa pequeña pausa es suficiente para disipar el calor de los rodamientos y evitar esa cocción mortal. Los manuales japoneses de Mazda y Toyota recomiendan abiertamente dejar el motor al ralentí 1 o 2 minutos después de conducir fuerte. Marcas europeas como Volkswagen y Audi van más allá, incorporando bombas eléctricas que mantienen el flujo de refrigerante hasta 15 minutos tras apagar el motor. Lo que está en juego no podría ser mayor. Un turbo dañado cuesta entre $2,000 y $3,000. A veces más si fragmentos atraviesan la admisión. Comparado con los centavos de combustible que se consumen durante un minuto de enfriamiento, este hábito se paga cientos de veces solo. Ese solo minuto salva la vida de tu turbo, pero el próximo secreto apunta a un hábito tan común que destruye silenciosamente la bomba de combustible. Secreto número 17. Nunca manejes con el tanque casi vacío. Conducir con el tanque casi vacío puede parecer inofensivo, pero es una de las formas más silenciosas de matar tu auto. La bomba eléctrica de combustible permanece sumergida en gasolina para refrigerarse y lubricarse. Si el nivel baja demasiado, se calienta, cavita y se quema. Piénsalo como manejar un motor sin aceite. El daño comienza al instante. Los fabricantes lo advierten. Los manuales de Toyota indican mantener el tanque por encima de 1/4. Toa coincide, señalando que niveles bajos sobrecargan las bombas y pueden dejar a los conductores varados. Ignóralo y te enfrentas a una reparación de $600 a $1,200. Más mano de obra. Todo por un hábito que cuesta solo unos centavos evitar. Hay más. Las pruebas de emisiones muchas veces ni siquiera funcionan si el tanque está casi vacío, lo que significa que tu auto podría reprobar la inspección solo porque el medidor marca bajo.
Y en el Japón propenso a terremotos, las autoridades aconsejan llenar el tanque antes de llegar a la mitad, para que los conductores no queden varados cuando ocurre un desastre. La solución no puede ser más sencilla. Reposta temprano, nunca juegues con los últimos litros, y ahorrarás dinero, estrés y la vida de tu bomba de combustible. Ese es un hábito que los conductores japoneses nunca ignoran. Pero el próximo secreto trata de una válvula diminuta que decide en silencio si tu motor respira aire limpio o se ahoga en lodo. Secreto número 16. Reemplazo proactivo de la válvula PCV. La mayoría de los conductores nunca piensa en ella, pero la válvula PCV es una pieza de $10 que decide si tu motor respira limpio o se asfixia con sus propios desechos. Su único trabajo, ventilar los gases tóxicos de blow-by del cárter. Cuando se obstruye, la presión aumenta hasta filtrarse por las juntas de la tapa de válvulas, los sellos del cigüeñal e incluso el retén principal trasero. El peligro es invisible. Una PCV atascada cerrada fuerza lentamente al aceite a salir de los sellos, provocando fugas que cuestan entre $500 y $1,500. Si se atasca abierta, el motor busca y mantiene ralentí, como si estuviera poseído por una fuga fantasma de vacío. Peor aún, el flujo restringido convierte los vapores en lodo negro y espeso. Los mecánicos lo llaman mayonesa del motor, que daña los anillos, obstruye pasajes y estrangula los convertidores catalíticos. Los mecánicos japoneses tratan la PCV como un consumible. Reemplázala cada 48,000 a 80,000 kilómetros y mantendrás el aceite más limpio, los sellos más ajustados y las emisiones bajo control. Si la ignoras, una válvula de $20 puede convertirse en una catástrofe de $2,000. Es casi gracioso cómo una válvula diminuta puede inclinar la balanza entre la vida y la muerte de tu motor, pero las piezas que lo mantienen vivo bajo calor extremo, esas son aún más baratas. Secreto número 15. Renueva el termostato y la tapa del radiador. Dos de las piezas más económicas del sistema de enfriamiento de tu auto tienen silenciosamente el poder de destruir todo el motor. El termostato, una simple válvula de cera, se abre alrededor de 176 grados Fahrenheit, 80 grados Celsius. Si se queda abierto, el motor corre demasiado frío. El combustible arrastra el aceite de las paredes del cilindro, se acumula lodo y el convertidor catalítico se desgasta prematuramente. Si se queda cerrado, la temperatura se dispara hasta que la junta de la cabeza revienta. Ese único fallo puede costar entre $2,400 y $3,200. La tapa del radiador es igual de crítica. Manteniendo unos 16 PSI, 1,1 bar, eleva el punto de ebullición del refrigerante a unos 265 grados Fahrenheit, 130 grados Celsius. Cuando el resorte se debilita o el sello se agrieta, la presión cae. Las mangueras se colapsan y se forman puntos calientes hasta que el sobrecalentamiento cocina el bloque. En Japón, las flotas no esperan a que fallen. Reemplazan ambos proactivamente. Un seguro barato que previene desastres de 5 cifras. Juntas, estas dos piezas cuestan menos que una cena para dos, pero ignorarlas puede significar el fin de tu auto. Y mientras protegen tu motor del sobrecalentamiento, el próximo secreto lo resguarda de algo aún más letal. Destrucción instantánea si una correa se rompe a alta velocidad. Secreto número 14. Reemplaza correas y tensoras. Pocas cosas pueden acabar con la vida de un auto más rápido que las correas descuidadas. La correa serpentina mueve tu alternador, la dirección asistida, el AC y, a veces, la bomba de agua. Si se desliza o se rompe, pierdes instantáneamente carga, refrigeración y asistencia de dirección, quedándote varado en segundos. La correa de distribución es aún más mortal. En motores de interferencia, una correa rota significa que los pistones golpean las válvulas como martillos, destruyendo el motor al instante. Remolque, desarme y reconstrucción fácilmente superan los $4,000. El asesino oculto no siempre es la correa.
es la Tensor. Gates, uno de los fabricantes de correas más grandes, advierte que los tensores desgastados provocan rebote, calor y fallas prematuras. Esa pieza de $30 puede destruir una bomba de agua de $700 o un alternador de $1000. Las correas modernas de EPDM aumentan el peligro. Casi nunca se agrietan, por lo que parecen estar bien mientras silenciosamente pierden agarre con apenas un 5% de desgaste de las ranuras. Los dueños japoneses no esperan a que rechinen. Reemplazan correas y tensores según el calendario, incluso cuando todavía parecen buenas. Gastar $900 en un kit vale más que arriesgarse a una reparación catastrófica de $4000. Ignorar las correas es como conducir con una bomba de tiempo bajo el capó. Y el próximo secreto trata de otro sistema vital, uno que puede volverse pegajoso en silencio y destruir una transmisión de $6000. Secreto número 13. Cambia el fluido de transmisión y el filtro. La forma más rápida de matar una transmisión es creer en el mito del fluido de por vida. En Japón, donde los taxis fácilmente superan los 500,000 kilómetros, cambiar el fluido de transmisión y el filtro se trata como un cambio de aceite. Higiene básica, nunca opcional. El fluido de transmisión no es solo aceite. Es la sangre que enfría, lubrica y genera la presión que aprieta los embragues. A medida que envejece, se oxida y se convierte en un barniz pegajoso. Las válvulas se traban, los cambios tartamudean y todo el sistema se calienta más. Por cada 10 grados Celsius que aumente la temperatura, la vida del fluido se reduce a la mitad. No es de extrañar que los técnicos digan, el calor es el asesino número 1. El filtro importa igual. Se ubica en el lado de succión de la bomba, atrapando partículas antes de que marquen las válvulas y los embragues. Ignóralo y olerás ATF quemado mientras aparecen vacilaciones, deslizamientos y rechinidos. Muchos cárteres incluso esconden imanes para atrapar partículas microscópicas de metal, prueba de que el desgaste nunca se detiene. ¿Arriesgarías una reconstrucción de $6000 solo para evitar un servicio de $300? La mayoría de las flotas japonesas ni lo considerarían, y tú tampoco deberías. Un solo cambio preventivo salva años de vida de la caja, cambios más suaves y miles de dólares. El calor y el barniz arruinan las cajas lentamente, pero el próximo peligro puede matar un motor de la noche a la mañana, empezando como nada más que una gota inocente en tu entrada. Secreto número 12. Repara las pequeñas fugas de inmediato. Una gota mínima hoy es un desastre mañana. Las flotas japonesas viven bajo esta regla, y por eso sus taxis sobreviven 500,000 kilómetros sin problemas. Una pequeña fuga de refrigerante reduce la presión del sistema, bajando el punto de ebullición unos 3 grados Fahrenheit, 1,7 grados Celsius, por libra perdida. Esa gota inofensiva puede llevar la temperatura a la zona de peligro, deformando cabezas de aluminio y convirtiéndose en un trabajo de juntas de $3000. Las fugas de aceite son igual de peligrosas. Cuando una correa se empapa y se cristaliza, rechina, resbala y subalimenta el alternador o la bomba de agua. Ignóralo y una junta de $20 se convierte en una reparación de $1000. Las fugas de transmisión privan silenciosamente a los embragues hasta que la caja falla. Las fugas de frenos son peores. No hay periodo de gracia. Una fuga lenta hoy podría significar fallo total de frenos en la autopista mañana. El hábito japonés es brutal pero efectivo. Actúa el mismo día. Reemplaza la abrazadera, aprieta la polea, cambia la junta. Gasta unos pocos dólares ahora y prevendrás miles en daños en cadena. Una sola fuga es una bomba de tiempo. ¿Y las piezas más en riesgo por ese calor y presión descontrolados? Son las defensoras más baratas y olvidadas de tu sistema de enfriamiento. Secreto número 11. Cambia el líquido de frenos cada 2 años. El líquido de frenos envejece silenciosamente cada día, incluso si casi no conduces.
Absorbe agua del aire y esa humedad oculta baja su punto de ebullición y corroe las delicadas válvulas dentro del sistema ABS. El resultado, un pedal largo y esponjoso en una carretera de montaña caliente o un reemplazo de módulo ABS de $1,200. Las cifras son reveladoras. El líquido de frenos DOT 3 nuevo hierve a unos 204 grados Celsius, aproximadamente 400 degrees Fahrenheit. Después de solo un par de años, una vez que ha absorbido alrededor del 4% de agua, ese punto de ebullición puede caer a 140 grados Celsius, 284 grados Fahrenheit. Esa es una caída de 70 a 90 grados Celsius en tu margen de seguridad, suficiente para generar burbujas de vapor y pérdida de frenado cuando más necesitas detenerte. Los dueños japoneses lo consideran rutina. Su ciclo de inspección Shaken obliga a cambiar el líquido de frenos cada 2 años, y funciona. Los autos pasan estrictas pruebas de frenos año tras año, y las flotas mantienen los taxis funcionando perfectamente más allá de los 500,000 kilómetros. Este hábito es un seguro barato, típicamente $200 por un cambio frente a miles de dólares en reparaciones más adelante. Copia la cultura. Cambia tu líquido de frenos cada 2 años. Mantendrás el pedal firme, las válvulas ABS limpias y tu auto frenando como nuevo por décadas. Secreto número 10. Reduce marcha en lugar de forzar el motor. Pisarlo a fondo en una marcha demasiado alta, a 1200 revoluciones por minuto, puede parecer inofensivo, pero ese forzamiento es una de las cosas más brutales que puedes hacer a un motor. Las presiones en los cilindros se disparan, el cigüeñal se torsiona más y la fina película de aceite que protege los rodamientos se comprime al límite. En motores turbo pequeños modernos, puede incluso desencadenar LSPI, preignición a baja velocidad, un super knock explosivo que puede rajarte los pistones de un golpe. Reemplazar un motor después de eso cuesta entre $4,000 y $10,000. Reducir marcha lo soluciona al instante. Subir las RPM fortalece la cuña de aceite protectora dentro de los rodamientos. Distribuye la carga en más ciclos y suaviza la vibración del cigüeñal. La investigación en tribología es clara. Más velocidad genera una película más gruesa, mientras que más carga la comprime. Forzar el motor combina lo peor de ambos mundos. Baja velocidad con alta carga. Incluso los manuales japoneses advierten claramente: evita forzar el motor, reduce marcha antes de que el motor se ahogue. Sus escuelas de manejo refuerzan este hábito, enseñando reducciones en pendientes, tanto para potencia como para frenado. No se trata solo de rendimiento, sino de supervivencia. Piénsalo así. Un simple movimiento de la palanca de cambios puede ahorrarte miles de dólares, mantener tu turbo respirando limpio y ayudar a que tu auto dure 1,000,000 de kilómetros. Secreto número 9. Detén el óxido antes de que se propague. El óxido es el asesino silencioso que envía autos en buen estado al desguace. En regiones nevadas y ciudades costeras, no son los motores desgastados los que terminan su vida, sino la corrosión que va devorando las líneas de freno, los bastidores y los subchasis. AA estima que los daños por óxido debido a la sal en las carreteras le cuestan a los conductores $3,000 millones cada año, y una sola reparación puede promediar casi $500. El valor de reventa también se desploma. Apenas los compradores ven el naranja asomando bajo la pintura. La ciencia no perdona. La sal se filtra en costuras y soldaduras, atrapando humedad hasta que se forman picaduras, y la corrosión se extiende fuera de la vista. Para cuando una línea de freno revienta o un bastidor se perfora, las reparaciones pueden costar miles. Toyota aprendió esto de la manera difícil, pagando miles de millones en indemnizaciones por óxido en bastidores cuando los camiones ya no podían repararse de manera segura. Japón contraataca con rituales. Las inspecciones Shaken revisan los bajos cada 2 años. Y en Hokkaido, los talleres quitan las cubiertas inferiores para enjuagar la sal y volver a aplicar recubrimientos. Su fórmula comprobada: lavar después de cada exposición a sal y reaplicar inhibidor de óxido cada año.
Reducir marcha mantiene vivo tu turbo. El próximo secreto, trata de detener una amenaza tan sigilosa que obligó a retirar modelos completos de camiones. Secreto número 8. Protege el sistema de enfriamiento. Los motores rara vez fallan por aceite viejo, fallan por calor. Solo un sobrecalentamiento de 5 minutos puede deformar una cabeza de aluminio o romper una junta, dejándote con una factura de reparación de miles de dólares. En un Toyota RAV4, solo un trabajo de junta de cabeza puede superar los $4,000, mientras que reemplazar toda la cabeza del cilindro supera los $5,700. Lo más aterrador, la catástrofe muchas veces comienza con algo tan pequeño como una tapa de radiador débil o una manguera agrietada. El refrigerante no es solo agua teñida. Es química diseñada para extraer calor del bloque y resistir la ebullición. La presión es clave. Cada sí eleva el punto de ebullición aproximadamente 3 grados Fahrenheit, 1,7 grados Celsius. Con una tapa saludable de 15 PSI, 1 bar, el refrigerante se mantiene estable hasta unos 130 grados Celsius, 265 grados Fahrenheit. Pierde esa presión y puede hervir cerca de 110 grados Celsius, 230 grados Fahrenheit, justo donde se forman puntos calientes y las juntas se cocinan. Los dueños japoneses nunca se arriesgan aquí. Sus inspecciones Shaken verifican fugas, el estado de las mangueras y la integridad de la tapa. Los reemplazos preventivos cuestan cientos, no miles, y mantienen los motores funcionando por décadas. Secreto número 7. Instala un tapón de drenaje magnético. Un imán de $10 a veces puede salvar un motor de $10,000. Un tapón de drenaje magnético se ubica en el fondo del cárter de aceite, atrayendo silenciosamente partículas de hierro y acero fuera de circulación antes de que desgasten nuevamente los rodamientos y los anillos. Ese polvo gris que ves en un cambio de aceite es la prueba de que funciona. Polvo ferroso que de otro modo actúa como lija líquida dentro de tu motor. No todo se pega. El aluminio de los pistones o el cobre de los rodamientos puede pasar, pero el imán atrapa a los culpables más duros. Acero de cadenas, anillos y muñequillas. Esas partículas suelen medir apenas unos micrones de ancho, lo suficientemente pequeñas para esquivar la mayoría de los filtros, pero justo del tamaño que abre tolerancias con el tiempo. Los ingenieros japoneses lo saben, por eso Toyota y Subaru integran imanes directamente en los cárteres de transmisión y diferenciales desde fábrica. El beneficio oculto no es solo filtración, es advertencia temprana. El polvo normal está bien, pero cuando aparecen virutas o fragmentos, es una señal de desgaste de cadena, anillo rayado o leva fallando. Esta herramienta de diagnóstico económica convierte cada cambio de aceite en un chequeo rápido de salud. Por el precio de una pizza, obtienes aceite más limpio y un detective trabajando en tu cárter. Secreto número 6. Renueva los sensores de oxígeno alrededor de los 160,000 kilómetros. Un sensor de oxígeno cansado puede quemar silenciosamente tu cartera. Cuando el sensor upstream se vuelve perezoso, el motor corre rico. Entra más combustible del necesario. El rendimiento baja entre un 5 y 10% y el convertidor catalítico se sobrecalienta hasta dañarse. Reemplazar un sensor suele costar entre $200 y $400, mientras que un convertidor nuevo puede superar los $2,000. ¿Por qué importa tanto? Ese pequeño sensor le envía a la computadora un informe constante de cuánto oxígeno hay en los gases de escape. Un sensor wideband nuevo puede ajustar la mezcla miles de veces por minuto, manteniendo la combustión precisa. Pero al envejecer, generalmente después de 130,000 a 160,000 kilómetros, su señal se ralentiza y se desvía. La computadora intenta enmascarar el error hasta que ya no puede, y todo el sistema se vuelve rico. Las mezclas ricas no solo desperdician gasolina, llevan combustible crudo al catalizador, elevando la temperatura hasta que el panal interno se agrieta o se obstruye.
Un propietario de Corolla enfrenta una factura de $2,000 por exactamente esa razón. El hábito inteligente es simple. Renueva el sensor upstream cuando el consumo baja o el rendimiento muestra desviaciones. Por el precio de un viaje de fin de semana, aseguras mezcla limpia, menores gastos de combustible y años extra de vida útil del catalizador. Puedes reemplazar un sensor en una tarde, pero el próximo hábito cuesta nada. Y aún así decides silenciosamente si tu motor es a prueba de lodos o no. Secreto número 5. Haz recorridos semanales más largos. Los viajes cortos destruyen motores en silencio. El aceite se calienta lo suficiente para engañar al medidor, pero nunca alcanza los 100 grados Celsius, 212 grados Fahrenheit, necesarios para evaporar la humedad y los vapores de combustible. Esa mezcla atrapada se convierte en ácidos y lodos, la mayonesa bajo la tapa de aceite que los mecánicos temen. Los sistemas de escape también sufren. Cada ciclo de combustión produce agua, y en trayectos cortos se condensa en los silenciadores y tubos de escape. Walker Exhaust advierte que este agua corroe el acero desde dentro. Por eso Bosal perfora pequeños orificios de drenaje en los silenciosos. Un solo viaje de 30 minutos calienta todo lo suficiente para secarlo por completo. Las baterías sufren igual. El arranque consume 5% de la carga, pero los recados constantes no dan oportunidad al alternador de reponerla. GS Yuasa, principal fabricante de baterías de Japón, señala que esta subcarga provoca sulfatación que puede reducir la vida útil a la mitad. Una batería nueva cuesta entre $200 y $400. ¿Un paseo semanal? Protección gratuita que extiende la vida de todo el auto. Secreto número 4. Cambia los filtros de aire y combustible temprano. Tu motor respira mucho más de lo que crees. Unos 9,000 litros de aire por cada litro de combustible quemado. Si ese aire trae polvo o fibras, el pequeño sensor de flujo de aire se descalibra. De repente, el auto titubea, ralentí inestable o aparece el temido código P0101. Un sensor de flujo de aire nuevo cuesta entre $250 y $400 instalado. Todo por un filtro barato que se dejó demasiado tiempo. El combustible no es menos crítico. Los inyectores y bombas modernas tienen tolerancias medidas en micrones. Una partícula más pequeña que un cabello humano puede rayar la sede de un inyector diésel o trabar el émbolo en una bomba de alta presión de gasolina. Reemplazar esas piezas es un error de $1,000, mientras que un filtro nuevo cuesta entre $20 y $100. Donaldson, la compañía global de filtración, llama al agua en el combustible increíblemente destructiva, porque quita lubricidad y corroe esas mismas piezas. Las flotas japonesas lo entienden mejor que nadie. Las compañías de taxis, enfrentando ceniza volcánica o polvo estacional, cambian los filtros temprano, no al final del manual. Es aburrido, barato y uno de los hábitos más efectivos para alcanzar 1,000,000 de kilómetros. Filtros limpios protegen tus sensores e inyectores, pero el próximo secreto aborda algo aún más sigiloso: el mismo combustible que corre por esos inyectores. Secreto número 3. Usa combustible de calidad. En solo 6,400 kilómetros de pruebas de laboratorio, la gasolina barata dejó 19 veces más residuos en las válvulas de admisión que el combustible top tier, 660 miligramos frente a apenas 34. Esa acumulación ahoga el flujo de aire, distorsiona el rociado de los inyectores y hace que los motores titubeen y corran ricos. Lo sorprendente, la diferencia de precio era apenas de unos 3 centavos por litro. No se trata de octanaje. La gasolina premium resiste el NOx, pero es la detergencia la que mantiene limpios los inyectores, las válvulas y las cámaras de combustión. Fabricantes desde Toyota hasta BMW crearon el estándar Top Tier para exigir más que el mínimo legal. Prohíbe aditivos metálicos que envenenan los catalizadores y requiere 2 a 3 veces el nivel de detergente de la gasolina regular. ¿Por qué importa? Porque los inyectores de inyección directa tienen orificios medidos en micrones, más pequeños que un cabello humano. Un poco de barniz cambia el cono de rociado, aumenta las emisiones y reduce el rendimiento lentamente. Pruebas de seguimiento de ETA mostraron que simplemente cambiar a Top Tier
podía eliminar hasta el 72% de los depósitos existentes en 8.000 kilómetros. Ahora piensa en dinero. Reemplazar un inyector cuesta entre $750 y $1,400. Limpiar válvulas con nuez cuesta de $400 a $600. Y un servicio de limpieza único casi $200. Por unos $15 al año en mejor gasolina, evitas todos esos gastos. Secreto número 2. Evita conducir de forma agresiva. Conducir agresivamente puede gastar entre 10 y 40% más combustible, y toda esa energía desperdiciada se convierte en calor en frenos y llantas. Esos picos brutales cocinan las pastillas, deforman los discos y desgastan el caucho mucho más rápido que una conducción constante. Un juego de pastillas de freno que normalmente dura 80.000 kilómetros puede agotarse en 64.000 si pisas fuerte el pedal. Llantas que deberían recorrer 64.000 kilómetros podrían quedar lisas a los 48.000. Eso significa cientos de dólares perdidos solo por arrancadas bruscas y frenadas fuertes. Los taxistas japoneses demuestran lo contrario. Sus lanzamientos suaves, casi como un metrónomo, y levantamientos tempranos mantienen los autos firmes incluso después de 640.000 kilómetros. Programas de EcoDrive en Japón registraron ahorros de combustible cercanos al 19% después de que los conductores adoptaran este hábito. La solución no cuesta nada. Mira 12 segundos adelante, levanta el pie temprano y usa el pedal con suavidad. Gastarás menos en combustible, pastillas y llantas, mientras tu auto se siente más nuevo por muchos años. Secreto número 1. Usa piezas originales. OEM. Un termostato de $35 o un tensor barato puede destruir un motor de $5,000. Por eso los mecánicos japoneses juran por las piezas originales. No es vender más, es sobrevivir. Los autos son sistemas. Cada taza de resorte, material de sellos y curva de voltaje fue elegida para que toda la máquina funcione en armonía. Cambia por una copia barata y la orquesta se descompone. Primero lentamente, luego de golpe. Mira los sensores. Una unidad de flujo de aire falsa puede encajar, pero su señal se desvía lo suficiente para arruinar los ajustes de combustible, desperdiciar gasolina y dañar un convertidor catalítico. Incluso los fluidos son piezas diseñadas. Nissan advierte que usar el líquido incorrecto en un CVT provoca vibraciones y fallos, mientras que el ATF-ES de Toyota depende de modificadores de fricción que ningún líquido universal puede replicar. Las flotas japonesas conocen las matemáticas. Ahorrar $40 en filtros o bujías no se compara con una reparación de $1,000. Quédate con OEM o con la caja del proveedor OE, y tu auto seguirá siendo a prueba de balas.